En la continuidad de nuestro crackdown o salvataje, tenemos que el artículo 48 estipula en el inciso quinto la audiencia informativa. Esta audiencia constituye la última oportunidad para que tanto los terceros como la concursada exterioricen la propuesta de acuerdo a los acreedores, pero además también es la última chance que tienen para modificarla. A partir de ahí ya no lo podrán hacer. Entonces, como vemos, estos dos momentos que están desdoblados en el periodo de exclusividad concurren en esta audiencia informativa, eh, con una diferencia. Si alguno de los terceros no exterioriza la propuesta de acuerdo, no se genera la grave sanción que prevé el artículo 43, quinto párrafo, que es la declaración de quiebra indirecta, sino que culminaremos este periodo de concurrencia ante la chance de que, por ejemplo, la concursada mantenga la propuesta de acuerdo y sume eventualmente las conformidades de los acreedores. El inciso sexto del artículo 48 estipula que aquel que haya obtenido las mayorías necesarias para considerar alcanzadas las mayorías previstas por el artículo 45 deberá comunicarlos y hacerlas saber de manera inmediata en el expediente, ya sea el concursado o el tercero. En cualquiera de los dos casos estamos haciendo referencia a alcanzar las mayorías del artículo 45, esto es, la mayoría simple de acreedores que representen las 2/3 partes del pasivo quirografario verificado. Ese es el principio general. Entonces, obtenida esta mayoría, lo debe comunicar. Es como un doble juego que plantea la ley, que es no solo lograrlo de manera extrajudicial las conformidades, sino a su vez hacerlas saber en el expediente. El que primero haga esta doble alternativa, esto es de conseguir las conformidades y hacerlas saber en el expediente, va a ser designado como aquel que va a seguir adelante con este procedimiento, y que si se trata del propio deudor, la cuestión se facilita muchísimo, porque en este caso la ley prevé que seguiríamos el procedimiento como está previsto para el caso del periodo de exclusividad. Esto es, si comunica las mayorías, haremos saber la existencia del acuerdo del artículo 49, se abrirá después eventualmente el tiempo para las impugnaciones y eventualmente se homologará o no. El procedimiento ahí se simplifica si las mayorías las alcanza la concursada, y la verdad que simplemente este procedimiento abierto en esta instancia habrá servido para que la concursada obtenga la mayoría y habrá sido como una especie de prórroga del periodo de exclusividad y nada más que eso. Ahora bien, ¿qué sucede si es el tercero el que obtiene las mayorías? Y aquí es donde empieza a tallar en todas sus dimensiones lo que es el salvataje empresario. A partir de este inciso séptimo del artículo 48 es donde vemos nosotros cómo empieza a funcionar concretamente el salvataje empresario. Recuerdan que ustedes que yo les decía que la evaluación allá prevista al comienzo del procedimiento era, digamos, como una etapa intermedia que después iba a cobrar, con toda importancia con posterioridad en el trámite. Y es acá donde empieza a tomar importancia en el caso de que precisamente sea el tercero el que obtenga las conformidades. En este supuesto, cuando un tercero obtiene las mayorías previstas por el artículo 45, ahora nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada hacia la evaluación de la empresa. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque nosotros, además de arreglar el pasivo, que ya lo hemos logrado, como tercero hemos logrado arreglar el pasivo de la concursada, ahora debemos dirigir nuestra mirada hacia la evaluación de la empresa, porque además tenemos a los socios o los dueños de este emprendimiento. Entonces, nos plantea el inciso séptimo del artículo 48 distintas alternativas. Con una resolución judicial dictada en la cual se establecía que ese valor era inexistente o igual a cero, quiere decir que a los dueños del negocio, esto es, a los socios o partícipes, nada más se le debe. Esto es, el tercero, con solo arreglar el pasivo que tenía la concursada, adquiere el derecho a que se le transfieran las participaciones sociales. Esto es importante, digamos, este primer paso que prevé la ley, o esta primera definición que marca la ley en cuanto al salvataje, porque nos está dando la idea ya de que el tercero simplemente con ese arreglo que realizó
respecto del pasivo de la concursada ya se transformaría, ya desplazaría a los viejos partícipes de este emprendimiento y él se colocaría en la posición de socio del emprendimiento. Distinta es la situación si la evaluación es positiva, si esa evaluación de la empresa realizada oportunamente por el estimador y fijada por el juez tiene un resultado positivo, porque la ley aquí no, y digamos la actuación del tercero no es suficiente en el sentido de haber arreglado el pasivo, sino que además deberá desinteresar a los partícipes o accionistas. Y la ley aquí parece buscar una especie de reflejo del sacrificio que están realizando los acreedores en orden a la aceptación de la propuesta, la quiere reflejar en la evaluación concreta que le corresponde a los partícipes, porque prevé la ley que esa evaluación se va a reducir en la misma proporción del sacrificio que están realizando los acreedores con la propuesta concreta. Esto es, en función de la mayoría de las propuestas que nosotros vemos en la práctica son de quitas y espera, que determinan una incidencia del valor real de cobro de lo que corresponden a los acreedores. Entonces, en función de esos datos, y además la misma ley prevé que a fin de determinar ese valor presente de las participaciones, se va a tomar en cuenta la tasa de interés vigente en el mercado argentino, la tasa de interés en el mercado internacional y a su vez la posición relativa de riesgo que tenga la empresa. Este combo hace que se refleje esa situación en la evaluación positiva y se reduzca. Entonces, esta estimación judicial que se realice, dice la ley, fíjense que utiliza la palabra irrecurrible, a diferencia de la evaluación en el inciso 2 que hablaba de inapelable. En este caso, que eligiera esta opción de pago de la evaluación reducida de las participaciones sociales, lo que debe hacer es el depósito en garantía del 25% y luego, dentro de los 10 días de la homologación, completar el pago correspondiente a ese monto determinado en cuanto a la evaluación positiva. Pero esta no es la única opción que marca la ley para el tercero. Recordemos que estamos en un salvataje en el cual el tercero ha logrado las mayorías, ha arreglado el pasivo con los acreedores y ahora tiene que desinteresar a los socios o partícipes. La primera opción, como dijimos, era la de depositar el valor determinado judicialmente de esas participaciones sociales. Pero la ley le marca una segunda opción, que es intentar una reducción de ese valor. ¿Y cómo se logra esa reducción? A través de una especie de acuerdo con los socios o partícipes. Esto es, la ley le marca un nuevo plazo de 20 días en el cual el tercero va a intentar negociar con los socios o accionistas buscando una reducción aún más de esa evaluación patrimonial de la empresa, que a su vez había sido reducida por la incidencia o el reflejo de la reducción que sufrían los acreedores. Entonces, la ley le permite una especie de periodo nuevo de negociación en el cual va a intentar buscar que las 2/3 partes del capital social aprueben esa disminución del valor fijado judicialmente. Como vemos aquí, la ley no utiliza la doble mayoría, sino que simplemente prevé que en caso de que las 2/3 partes de los que compongan el capital social es suficiente para alcanzar las mayorías. De esta manera, si logra esa mayoría, adquirirá el derecho a que se le transfieran, ahí sí, las participaciones sociales. Bueno, hemos llegado al final de este extenso artículo 48 y la verdad que si nosotros retomamos aquel camino de la naturaleza jurídica, creo que se ha confirmado aquello que decíamos en la apertura en orden a la idea de cesión o transferencia forzosa de las participaciones sociales. Si este tercero logra la mayoría con los acreedores y a su vez deposita o bien logra también un acuerdo con los socios, a partir de ese momento vamos a seguir en nuestro proceso concursal con la idea de la impugnación prevista por el artículo 49 y eventualmente las etapas que siguen, esto es
La homologación o no del acuerdo dependerá que el mismo se ajuste a las pautas del artículo 52. Bueno, quiero cerrar esta clase haciendo referencia a la reforma de la Ley 26684, que en el año 2011 incorporó el artículo 48 bis, un artículo muy polémico al cual el doctor Héctor Alegría ha dicho que después de la lectura del mismo no le encuentra solución a la interpretación del mismo. Es que este artículo 48 bis está ordenando esa liquidación de los créditos de los trabajadores para luego transferirlos a las cuotas del capital social de esa cooperativa de trabajo. Pero a su vez la inconsistencia es aún mayor en el segundo párrafo, en la parte final, cuando establece que la cooperativa asumirá todas las obligaciones que surjan de las conformidades presentadas. A esto apunta la crítica fundamental del doctor Alegría en torno a la imposibilidad que una cooperativa pueda efectivamente hacerse cargo del pasivo de la concursada, tal como nosotros hemos visto la figura del salvataje empresario. Si quisiéramos resaltar algún aspecto positivo de la figura de salvataje o cram-down, diríamos que la misma ley está brindando una nueva oportunidad para evitar una declaración de quiebra. Y a la vez, y como segundo aspecto positivo, es esta posibilidad de renovación de aquellos socios o partícipes de esta concursada que ha llegado a este estado de cesación de pagos y a este procedimiento concursal. Entonces se produciría a través del mismo esta renovación de los socios. En cuanto a los aspectos negativos, sin duda el principal que se ha resaltado es esta pérdida de tiempo que insume el procedimiento dados los plazos que ha fijado la ley en orden al seguimiento de las distintas fases del salvataje. Y sin duda el otro aspecto negativo es que el fracaso del salvataje implicará la declaración de quiebra de la concursada. Bueno, hasta acá hemos llegado con el tratamiento del salvataje empresario cram-down. Espero que les resulte de utilidad. La exposición la he realizado pensando en ustedes, los alumnos de grado de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, espero que sea de utilidad, reitero, para el estudio de la materia. Me despido simplemente reiterando mi agradecimiento hacia los profesores de esta alta casa de estudio por darme la oportunidad de esta exposición. Muchísimas gracias.